Hola, ¿qué tal? Soy Karina Bonilla y te doy la bienvenida a Conectados. Este es un espacio para reflexionar, conversar, compartir herramientas prácticas y conectar con esa luz y sabiduría que hay dentro de cada uno. Y también con otras personas que están en esa misma búsqueda. En esta primera conversación con Mónica de Ritz, hablaremos de su experiencia personal y familiar y de su propio camino al despertar de conciencia. Reconoceremos que el sufrimiento puede ser un primer gran maestro que nos lleve a la búsqueda de otros maestros sanadores que nos acompañen y guíen para salir de allí y con responsabilidad hacer los cambios hacia una nueva perspectiva de vida. Comenzamos. Estamos aquí muy ilusionadas de empezar este proyecto y con quién mejor que con mi gran maestra y amiga Mónica Vettorazzi de Ritz. ¿Cómo estás, Mónica? Estoy muy contenta, Karina, realmente honrada de que tú me llames a este espacio tan tuyo y realmente gozosa, muy feliz. Yo también me siento así y muy agradecida porque tú tienes mucho que ver que esté yo caminando por estos lados de la conciencia y de la espiritualidad. Así que déjenme presentarles a nuestra invitada. Ella de formación universitaria es química bióloga. Es coach ontológico, profesional diplomada de la Nueva Medicina Germánica, practicante certificada en sanación reconectiva y la reconexión, y es un ser humano entregado al servicio de la integración del ser, apasionada por el magisterio y por la ciencia, y justo por esa vocación es que te conocí tomando el curso de ¿Quién soy? Un viaje a mi interior. Gracias, Mónica, por todas las vidas que estás tocando a través de este llamado. Pero sería interesante cómo fue que llegaste tú aquí, entender un poco qué te llevó a este caminar. Bueno, todo proyecto que ahora se mira en el presente tiene un pasado, una historia. Comienza en 1999 cuando nace mi hija Vivian, que es mi última hija de 3 que tengo, pero ella nace con un pronóstico de lesión cerebral intrauterina. Y esto nos conllevó realmente un movimiento muy brusco de vida. Estábamos como en la zona de confort, todo fluía, todo era armonioso, pero en el momento en que nace mi hija, comienzo a ver que la vida de ella prenatal es muy desordenada, muy diferente a sus otros hermanos. En ese momento nos dan el diagnóstico de lesión cerebral y nos propone la vida un cambio muy radical, ¿verdad? Después de ir hacia el norte, íbamos ya hacia el sur. Y este diagnóstico de Vivian nos conllevó muchas noticias que nos hicieron llevar al sufrimiento, al no entendimiento, al por qué yo, por qué a mí, por qué a ella, por qué nosotros como familia. Dolores, penas, temores, muchos miedos, ¿verdad? Mi vibrar en miedo era las 24/7, ¿verdad? Como madre, como mujer, como esposa, ¿verdad? Entonces, ese dolor en mi vida causó serios cuestionamientos. Al principio era la no satisfacción de esa vida, ¿verdad? También no la aceptación de la lesión cerebral de Vivian. Pero pues había que hacer una tarea, teníamos que levantarnos todos los días, ver la vida con energía y con reto y decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? ¿Cuáles son las metas a lograr? Y en ese caminar pues fueron 8 años largos dentro de un programa de igual manera de rehabilitación muy fuerte. Trabajábamos 16 horas diarias en una rehabilitación de 5 áreas neurológicas. No había tiempo de mucho. Era extenuante. Sí, no había tiempo de nada. El tiempo de nada se circunscribía a que me levantaba, me preparaba para un programa a iniciar en el día y en la noche, 11, 12 de la noche, ¿verdad? Agotada y no queriendo saber qué más hacer, ¿verdad? Y al día siguiente lo mismo, Karina, por 8 años. Cobró factura en tu cuerpo seguramente, en tu salud. Totalmente. Fue al principio cuando uno es joven y tiene un cuerpo joven,
esta energía tiene una potencialidad, pero toda la emocionalidad que se carga es fuerte y eso es lo que más hace la carga en el cuerpo físico, en la mente. Y se va acumulando y con el paso de los años, pues ya aparecen, me imagino, dolencias, malestares, insatisfacción, como tú decías. Total. Y no solo en mi persona, ¿verdad? También mi esposo Gerardo y mis hijos mayores, Joachim y Cecilia. ¿Y cómo logras salir de eso, Mónica? Pues mira, la vida es tan maestra y tan hermosa que dentro de mi, digamos que ímpetu y frenesí de llevar a cabo el programa rehabilitatorio de Vivian, pues cancelé muchas cosas de mi parte, pero llegó un momento en donde vimos que el desarrollo neurológico de Vivian había llegado a un nivel y que ya no podíamos como pretender más dentro del mismo sistema que habíamos implementado para ella. Entonces, estos institutos nos determinaron que ya habíamos llegado a topar y que mejor partíamos caminos. En ese momento me sentí muy ofendida, como dice, no se puede hacer más, ¿cómo puede ser que no hay más para ella? Pero la vida, que es tan maestra, me hizo saber que era una pausa y que pues me sacó de la jugada. Y te hizo un favor. Total. Que en el momento que estamos pasando la prueba no lo vemos. Sí. Pero con perspectiva después tú dices, si no pasa esto, no doy los pasos necesarios para alejarme o acercarme a determinada situación. Así es. Entonces ahí ya entendí, de cierta manera, no en totalidad, de que se proponía un nuevo cambio en la vida de Vivian, lo miraba yo, ¿verdad? Como decir, no, definitivamente tengo que aceptar de que algo bueno viene. Y de hecho sí se dio, porque en ese momento Vivian ya tenía un nivel cultural muy bueno, intelectual muy bueno, y en ese momento me propone la vida que puede entrar a un colegio regular en Guatemala, con una discapacidad física, motora y gruesa evidente, donde ella se movilizaba con su silla de ruedas eléctrica y donde tenía que tener una asistente o maestra sombra. Pero la vida es hermosa y abrió puertas en un colegio de Guatemala. El colegio fue de una amplitud mental y emocional muy, muy grande, y así es como tuvo Vivian dicha de entrar a terminar sus estudios y culminar su bachillerato. Y gracias a ese colegio también, porque mis hijos estaban estudiando en el mismo colegio, llega una invitación a las mamás que quisiéramos tomar un curso de conciencia. Y te confieso que al principio no sabía de qué se estaba hablando, pero mi alma me decía, ve. Y te escuché la primera vez y yo sí creo que hay un antes en mi vida y un después de esa conversación. Creo que Dios te ha usado como luz para de una u otra forma explicar este proceso mismo que tú has vivido y cómo podemos cada uno hacer nuestro propio camino de despertar y de trabajar en conciencia. ¿Cómo surgió el poder hacer tu formación? Porque es evidente que tienes mucha formación, has leído mucho, para poder llegar luego a compartirlo a través de tus cursos. Perfecto. Sí, fíjate que cuando Vivian entra al colegio, yo decido, me cuestiono seriamente, ¿y ahora qué viene? ¿Qué tengo que hacer? Porque después de estar con ella 16, 18 horas diarias de entrega en su programa rehabilitatorio, yo dije, ¿qué voy a hacer? Yo no me encuentro, aquí hay un gran vacío. Me había como desconectado de mi propio ser. Una nueva intervención de la vida, a través de una persona, me hace saber que hay un curso que se iba a comenzar de las moradas de Santa Teresa de Ávila y que si yo quería estar un momento solo para reflexionar y poder pensar qué más era posible en mi vida. Pues Karina, ese entrar a moradas de Santa Teresa de Ávila conllevó 7 años consecutivos de un crecimiento personal, mental y espiritual tremendo. En ese curso yo sané completamente mis heridas, fueron respondidas muchas de las
preguntas que tenían sin respuesta en aquel momento, y llego a determinar que en esa expansión espiritual que obtuve, algo más tenía que hacer por alguien más. Esos 8 años, porque fueron 7 años y piquito, tuve muchos estudios a mucho nivel. Estudio metafísico, estudio espiritual, estudio psicológico y estudio de cierta manera biológico. A mí me apasiona la ciencia, ya lo tengo yo como un estudio, y en ese momento empecé a ver que todo como que se podía integrar, que el ser era una pieza integrada de mente, cuerpo y alma. Y como ya tenía mucho material estudiado e investigado, entonces un momento de mi vida, Karina, y lo digo con plena certeza, fue una inspiración. El Espíritu Santo se posó en mí y llegó un momento en que la idea fue concreta y yo le pedí a Dios, al universo, a Padre, que me diera la oportunidad de estructurar un curso con todo este material que ya había investigado, porque si a mí ese material me había ayudado, podía entender que tal vez a alguien más podía serle útil. Y cuando hablas de sanar, Mónica, ¿te refieres a sanación física, a sanación emocional? ¿Qué tipo de sanación tuviste? Todo tipo, todo tipo. Fue sanación mental, física y espiritual. Pues, cuando decimos espiritual también pues abarcamos la parte emocional. Pero yo trabajé 2 años consecutivos para sanar mi cuerpo. Como tú dijiste al principio, no tarda el tiempo de pasar factura. Tenía mucho descontrol en mi parte muscular. Uh-huh. Contracturas, esguinces, dolores de espalda. Bueno, el cuerpo estaba en dolor, para sértelo sincera. Después había mucho dolor por la noticia de la lesión cerebral de mi hija y con las cuestionantes de qué se iba a lograr y qué no se iba a lograr, y aquello que no se había logrado, por qué no se seguía logrando. Y entonces ahí procedía mi sanación emocional. Y la sanación espiritual fue la más bella. Fue la que yo pude culminar con desapego más rápidamente de todas aquellas cuestionantes que de igual manera, si no tenía respuestas en ese momento, pues tal vez era la idea de que no las tuviera, de que todo tenía que fluir, que había un propósito más alto en la vida, tanto de Vivian como en la mía. Y encontrar ese propósito más alto lo veo tan necesario y hay un gran vacío en nuestra sociedad del desarrollo espiritual. Yo veo que hay tal vez un divorcio del tema religioso o de la idea de un Dios bíblico, y muchas personas al pelearse con Dios o al pelearse con una iglesia cierran la puerta a su desarrollo espiritual. Y pues me gustaría saber cómo tú ves el desarrollo de la espiritualidad para personas que no se consideran religiosas o que no tienen creencias pues tradicionales, por decirlo así. Ok, para mí fue una propuesta muy atrevida de la vida porque llegué a culminar mis estudios de espiritualidad a través de Moradas de Santa Teresa de Ávila, en donde yo tengo que decir que la plataforma fue de un crecimiento metafísico. Entonces, la metafísica, aunque es rama de la filosofía y de igual manera dentro de la filosofía está la teología, como que son 2 ramas con 2 niveles cognitivos diferentes. Yo vengo de una cuna católica, toda la vida crecí en ella, muy dedicada a respetar los preceptos religiosos, pero había un vacío inclusive muy fuerte cuando yo estaba viviendo lo de Vivi, y aunque yo le preguntaba a Dios de que por qué se estaban dando estas cosas, que cuál era el objetivo y hacia dónde iba todo esto, la religión, que la respeto y que conllevo a saber que es una de las grandes herramientas de crecimiento personal y espiritual, en mi caso personal no contestó ese vacío tan grande que tenía mi alma. Uh-huh. Cuando llego a Santa Teresa de Ávila sin ningún asesor espiritual religioso, al contrario, muchos seres unidos con vacíos existenciales, pero con el único objetivo de encontrar toda la sabiduría en el Creador. Ahí hicimos cuestionamientos metafísicos que fueron realmente respondiendo mis vacíos. Y así es como empecé a sanar en
en esa línea metafísica. Encontré a un Maestro Jesús con una conciencia crística que me llenó en totalidad todo mi ser, no solo cognitivo, sino vivencial, vivir ese Cristo en mí, en donde tal vez sí se busca en la parte religiosa, pero lo viví en la parte metafísica. Y esa fue, gracias a Dios, a ese sentir y a ese nivel vibratorio tan alto, fue mi convertirme en un ser espiritual. Qué maravilloso. Yo invito a las personas que nos escuchan y que están experimentando esos vacíos, que busquen la respuesta, no que se queden con una aceptación derrotista de que así es la vida, es injusta para todos, no tiene sentido, porque ese vacío va a continuar ahí. Y justamente hablando de tu propia experiencia, fue ese sufrimiento, esa insatisfacción o esa frustración que venía por la situación de tu hija, que paró siendo una bendición enorme para ti y todo el entorno, porque tú decías al principio, pensaba en mi hija y en su futuro, pero qué gran maestra ha sido tu hija en todo este camino para tu propio despertar y el de todas las personas que nos hemos beneficiado de tu despertar. Pues amén, gloria a Dios. Yo le debo todo esto a Padre, al universo, a esa fuerza de conciencia superior, porque creo que me fue llevando hacia lo que hoy realmente es mi propósito de vida. Con este caminar, Karina, llena de pasión mi vida. Soy maestra con una vocación de magisterio muy entregada. Ese corazón que nació en mí del magisterio viene desde pequeña. De igual manera, entregarme al ser y respetar al ser como un legítimo ser, ¿verdad? Saber que los sufrimientos de ellos tal vez se sienten y suenan como fueron mis sufrimientos. Y en base a eso, poder ayudar, poder servir. Pero tú lo dijiste muy bien, tuve que estudiar para eso, tuve que cambiar, tuve que sanar. Nadie puede servir sin haberse servido primero a uno mismo. Y justo por eso era para mí tan valioso que compartieras tu experiencia y te agradezco que nos abras tu corazón, porque cuando te oímos hablar en tus webinarios o escuchamos tus conferencias o leemos tu blog, pareces un ser iluminado, ajeno al sufrimiento humano y parece a veces que creemos que la gente que logra estos estados de mayor vibración es gente especial, elegida, y cuando estamos metidos en el problema, en el dolor, en el sufrimiento, creemos que no hay salida y que qué suerte tuvieron unos cuantos, pero yo no tengo esa posibilidad. ¿Qué le dirías a las personas que nos escuchen y que estén en este momento, en ese dolor, en esa prueba, en esa dificultad tan grande que les nubla la mente y pareciera que están sin salida? Que el sufrimiento es el gran maestro, que aquí hay un sufrimiento de todo tipo, ¿verdad? Hay sufrimiento mental, hay sufrimiento físico, biológico, fisiológico, pero también hay un sufrimiento espiritual. Y en algunas veces como que se conjuga todo a la vez, ¿verdad? Puede ser un ser inmerso en mucho sufrimiento de cada una de estas conformaciones. A lo largo de la vida puedo decir retrospectivamente, Karina, que el sufrimiento es el maestro. Lo he visto conmigo misma, lo he sentido, lo he vivido y lo puedo ver día a día como coach ontológico con mis clientes. Que el sufrimiento es lo que hace tocar la puerta para pedir ayuda. Que ese es el sufrimiento, es el acompañante que nos hace decir que algo no está bien en nuestra vida. Y que hay que, lejos de rechazarlo, de no quererlo, de decir, Dios mío, ¿por qué me das esto a mí? Es como con humildad sentarse. Yo siempre les digo a mis clientes, corra una silla, póngala a la par suya o enfrente suyo y póngale a esa silla el nombre de su dolor. Y platique con su dolor, porque su dolor es un gran maestro y este maestro le quiere decir algo a usted. Aunque no lo creamos, hay una intención positiva en ese divorcio, en esa depresión por la que pueden estar pasando, en esas dificultades financieras o económicas que parecen no terminar, en esos grandes problemas familiares que hacen que sea
una guerra o una pesadilla vivir en su casa en este momento. Pensemos en todas esas situaciones y démonos cuenta que atrás de ellas hay una oportunidad. Y esa es el llamado al despertar, al decir, esto no es sostenible, no quiero continuar aquí, porque el dolor nos hace movernos. Una vez hemos reconocido que no queremos seguir sufriendo de la forma que habíamos sufrido, ¿qué viene? Bueno, pues viene el accionar, el aceptar que la situación de sufrimiento nos está proponiendo algo, nos está llevando hacia algo. Si podemos humildemente aceptar ese dolor como maestro en nuestra vida, el siguiente paso es buscar un maestro, un sanador, un terapeuta, una mano amiga, que nos pueda, una mano amiga, Karina, que ya pasó por esto, sería el maestro ideal, ¿verdad? La guía ideal. Esta persona que al escucharme a mí desde mi dolor, entienda mi dolor, aunque no sea el mismo dolor, porque al fin y al cabo no es que hayamos vivido lo mismo, sino que se sintió el dolor como lo mismo. Y en esa conexión entre el maestro y el alumno, por decir terapeuta y cliente o paciente, se hace una vinculación, se hace una danza de amor, porque realmente uno piensa que la terapia lo que debe de haber en totalidad es conocimiento para resolver el dolor del otro. Y a veces no es eso, a veces es el vivir el dolor del otro como propio, la compasión hacia el otro. Empatía, la conexión. Por eso es que me encanta que el podcast se llame Conectados, porque la conexión con la fuerza superior, con la luz, con el amor, que es lo más poderoso al final, los que nos mantiene en el día a día. Y justo tomando lo que dices, Mónica, ¿cuántas veces hemos oído la frase de que el maestro aparece cuando el alumno está listo? A veces no es ni siquiera salir a buscarlo. El maestro, de hecho, llega a tocar la puerta. Pues sí, metafóricamente. Pero pudiera ser que una conversación de una persona o que se escuchó una información, o ahora con las redes sociales hay tanto material, una frase que resonó por ahí, un libro, incluso una serie. Ahora hay mucha luz a través de las series. Totalmente. Que dan luces para poder encontrar ese camino de qué maestro me puede acompañar. Y a veces pudiera ser incluso alguien de tu propia familia, ni siquiera un coach certificado. Totalmente. Yo me recuerdo mi primer maestro fue un hombre de un corazón enorme, una luz en mi vida. Esto fue en el 2006, cuando cabalmente nos habían dicho que Vivian ya no iba a seguir en su programa de rehabilitación. Y él me llama y me dice, siéntate aquí conmigo, quiero hablar contigo. Y pasamos unas 3 horas hablando de algo que yo no entendía muy bien, pero que mi alma estaba rebosante de alegría dentro de mí. Me recuerdo muy bien que mi madre me pregunta, ¿qué hablaste tanto con esta persona? Y le digo, ¿sabes una cosa, mami? No sé de qué me habló, pero lo que habló me hace determinar que viene algo nuevo. Y él fue mi primer maestro, que me conllevó a mis más cúlmines maestras de espiritualidad, que amo con mucha entrega, porque ellas fueron las que tomaron mi mano y fuimos edificando el camino de sanación. Qué maravilla. Puede ser que, bueno, yo veo mucho en los abuelitos, mucha sabiduría, pero a veces hay almas viejas, hay niños o jóvenes que tienen mucha perspectiva, mucha madurez. Puede ser un amigo, una persona cercana con la que nos sentimos en paz, con la que resonamos y que es cómodo conversar, como tú dices, de una manera que no se siente el tiempo. Así es. Y ahí es como se van dando las situaciones y yo les aseguro que si ustedes quieren encontrar un maestro va a aparecer, porque el deseo del corazón es esa energía que va a permitir que llegue la persona justa, el contenido justo, el libro justo. Hay libros que son grandes maestros. Y en este camino tú ves con mucha importancia, ya lo habías dicho, el tema de ser conscientes de nuestra responsabilidad personal, de estudiar, de leer, de buscar esa información o ese contenido que pueda ser un primer acercamiento para vivenciar todo de lo que estamos hablando. Definitivamente.
Yo creo que estoy convencida que el ser debe ser responsable consigo mismo. Cuando estamos en sufrimiento, Karina, tenemos estados alterados de conciencia. Y está bien buscar ayuda para que estos maestros o terapeutas o manos amigas nos puedan ayudar a reencauzar, bajar un poco ese desorden o ese caos. Pero una vez que la persona está más en su, digamos, no en su balance total, pero ya en una cierta armonía, el compromiso con ella misma de responsabilizarse de su propia educación, de su propio despertar de conciencia, de su propia formación de todo tipo. Si no le gusta hacia dónde va, entonces sentarse con papel y lápiz y hacer una introspección consigo mismo, ponerlo claro, ordenado. ¿Qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué aquello no me gusta? Y tengo la imperante manera de sentirlo, pero ¿qué hace que no yo determine un cambio en mi vida? Agarrar la responsabilidad es amarse. Y no hay nadie más que nosotros mismos, con nosotros mismos, los que tengamos que hacer este trabajo. Y cuando hacemos este trabajo, Mónica, no podemos decir que el sufrimiento desaparece, pero podemos también cambiar un poco nuestra creencia de que solo aprendo a través del sufrimiento y poder tener o experimentar una vida más llena de paz. Por supuesto, ese es el objetivo. El objetivo es que el sufrimiento sea nuestro maestro. Una vez ese maestro nos ha enseñado lo que tenemos que aprender, entonces ahí viene un giro en nuestra vida. Y es determinar, ya no hay que sufrir. Esto hay que plantear nuevas reglas del juego. Hay que determinar hacia dónde quiero ir yo. No hacia dónde quiere ir la sociedad, hacia dónde quiere que mi familia determine ir, ¿verdad? O estudiar o trabajar. ¿Qué es lo que realmente yo vengo a hacer a esta vida? ¿Qué es lo que realmente me llena de pasión? ¿Dónde está la brújula que he perdido y que la tengo que reencontrar? Y una vez que ya me hago estos cuestionamientos, la vida nos vuelve a dar herramientas de encuentro otros maestros, encuentro otras guías, encuentro otros cursos, encuentro nuevos derroteros para seguir caminando. Y hacerle frente a los retos que seguramente seguirán viniendo, pero con mayor aceptación, con mayor gratitud, con una perspectiva completamente diferente. La vida se vive distinto, con más conciencia. Totalmente, totalmente. La conciencia es un nivel vibratorio, es un estado. Y si yo estoy consciente de que no me gusta estar donde estoy, yo tengo que determinar un cambio en mi vida. Y esa decisión para la acción ya me lleva a otro estado de conciencia. En ese nuevo estado de conciencia yo debo de tener una nueva propuesta de vida. Y en esa nueva propuesta de vida ya culminaré otros resultados. Y así voy como elaborando un caminar de conciencia. Que a todos los llamamos como el despertar, pero el despertar es esa crisis existencial que nos hace decir, de esto ya no quiero. Pero una vez que ya lo tienes claro, tú vas proponiendo nuevos caminares de conciencia en tu vida. Qué maravilloso. Pues me encantó poder conversar contigo, Mónica. El tiempo no se siente, como justo decías tú. Así que me gustaría, para ir cerrando este capítulo, que tú compartas de qué maneras puedes ayudar a estas personas que están en ese dolor, que quieren salir de él y que están en ese proceso de despertar aún sin darse cuenta. ¿De qué manera tú puedes aportarles a su vida? Muy bien. Creo que la herramienta más práctica son sesiones de coaching ontológico. Yo saqué mi certificado en el 2015 y la ontología, para que las personas sepan, es la disciplina filosófica que estudia al ser humano y el ser de las cosas. Entonces, el coaching ontológico creo que es una buena herramienta para ayudar a un cliente a reestructurarse, reorientarse, ordenarse, aclararse en el propósito en lo que le aqueja en ese momento. Un segundo camino son mis cursos de conciencia. Es una línea
que de igual manera tiene base ontológica, está dedicada pero indiscutiblemente a integrar al ser en mente, cuerpo y alma, y que en este afán se ha estructurado totalmente para que al final del curso la persona pueda acompañarle en su nuevo caminar de conciencia, que se proponga nuevas cosas, que se encuentre a sí mismo y que tenga la energía y si se puede, pues el ordenamiento para ello. Después está la nueva medicina germánica, que también es a base de coaching, de un acompañamiento. Esto es más para la orientación del ser humano que le aqueja algo físicamente, alguna enfermedad, ya sea crónica, aguda. Esperemos que todas sean leves, pero algunas sí son seriamente enfrentadas, como un cáncer. Entonces, la nueva medicina germánica es otra herramienta que yo tengo para acompañar a las personas. Y el último, que es mi lado esotérico, que ese no hemos hablado, pero ya lo haremos. Este será el primero de muchos episodios juntas, Mónica. Gracias, Karina. Gracias, lo valoro mucho. Es que yo me certifiqué de sanadora de la sanación reconectiva y la reconexión en el 2016. Y esta es una sanación energética. Es una propuesta de sanar al ser en 4 planos: el plano mental, físico, emocional y espiritual, a través de catalizar energía de luz e información en estos 4 planos. Entonces, esta es una herramienta muy linda, extraordinaria. He tenido la experiencia de muchos. Pues si las personas quieren decirlo milagros, yo sí apoyo la palabra, porque cuando estás en un estado alterado de conciencia, en todo sentido, y después de una sanación cambia radicalmente tu vida, es una gran alquimia, es una transformación, y a eso le llamo yo milagro. Pues qué maravilloso. Yo he presenciado, he sido parte de esas experiencias y por eso me encanta poder compartir acerca de la maravillosa labor que tú haces para que quienes nos escuchan puedan acercarte a ti. ¿Cómo te pueden contactar, Mónica? Ok, me pueden contactar a través de Facebook como Con Todo, así junto, ¿verdad? No separado, Con Todo. También a través de Instagram como Monique Ritz. En mi página web www.contodo.net, y la última sería en mi correo electrónico info@contodo.net. Y en la descripción de este podcast, de este capítulo, estará el acceso a los links para que puedan más fácilmente encontrarte. Gracias, Mónica. Te abrazo de corazón y aquí mis manos se unen a las tuyas para agradecerte tu luz, para agradecerte este espacio, para poder invitarte a seguir adelante con esa labor y ese propósito tan maravilloso que Dios tiene para ti y que esta información sea de mucho bien para quienes nos escucharon. Lo recibo con amor, Karina. Bendigo este espacio, Conectados, que será de igual manera un canal para hacerles llegar a la gente lo que existe y lo que puede accesar. Así es, que así de manera sea. auditiva. Gracias, Mónica. Gracias, igual. Sigamos entonces conectados. Gracias por estar conectados. Esperamos que lo que hoy compartimos te dé una nueva perspectiva, te infunda esperanza, te ayude a enfrentar los retos que tienes delante y te inspire para tomar las decisiones que te llevarán a una vida más plena.